Bien, Martín, y ya estamos nuevamente en la línea telefónica, esta vez con el titular de Forja a nivel nacional, Gustavo López. Bienvenido a la mañana de Atlantis FM y de Eclipse FM, de Resistencia y Basail, respectivamente. Martín Sánchez y Walter Mesculit te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, Gustavo. Y bueno, como referente y como principal, digamos, voz cantante de lo que es Forja a nivel nacional, te quisiera preguntar, o nos interesaría saber más que nada, ¿cómo tomaron desde Forja el triunfo nuevamente de Melella en Tierra del Fuego? Bueno, a ver, con muchísima alegría, porque eso nos proyecta como partido, pero además me parece que deja enseñanzas hacia adentro y hacia afuera. A ver, Gustavo Melella es una persona que primero ocupó 2 veces la intendencia de Río Grande y después, siendo él opositor, ganó en primera vuelta la gobernación en Tierra del Fuego. Fue el primer gobernador que gana en primera vuelta no siendo gobernador, porque el único caso que no había habido segunda vuelta había sido en el año 95, Estavillo, que era el gobernador de aquel entonces. Ahora, ¿por qué gana Melella? Porque tiene liderazgo, porque tiene ideas claras que las lleva adelante, pero porque además, a través de su personalidad, ha tejido un gran acuerdo con todos los sectores del Frente de Todos, e incluso en esta elección con sectores que están por afuera del Frente de Todos. Es decir, él selló un acuerdo con los 3 intendentes, que los 3 reeligieron, pero además encabezaba su lista de diputados un radical, la seguía la vicepresidenta del Partido Justicialista, lo seguía obviamente el presidente de Forja de la provincia, y esto y con una política clara, porque es una política de desarrollo industrial, de ciencia y tecnología, una política de salarios por encima de la inflación. La verdad que, una política muy inclusiva, como se dice ahora, con la gente adentro, no con la gente afuera. Entonces, bueno, ganó porque gobernó bien, pero además porque armó un frente muy amplio. Y yo creo que hacia adentro del Frente de Todos, que como Forja hoy conformamos el Frente de Todos, me parece que es un buen ejemplo de ser amplios, no poner las cuestiones personales por encima de las cuestiones del conjunto, gobernar para los que más lo necesitan, para los que menos tienen, pero además gobernar para generar condiciones económicas y empleo para todo el mundo, es decir, para todos los sectores, para los sectores medios. Tierra del Fuego fue, yo diría, la provincia que más rápidamente sufrió el neoliberalismo del macrismo, porque tuvo una desocupación industrial en Río Grande de casi el 50% de los trabajadores, pero con el cambio de política económica fue la que más rápido se recuperó. Hoy tiene casi pleno empleo, solamente un 4% de ocupación, salarios altos. La verdad que, y tiene otros problemas que los está resolviendo, y por eso la sociedad le dio un mandato de 4 años más. Gustavo, le pregunto también porque en estas elecciones, al igual que en las del 2019, el voto en blanco allí en Tierra del Fuego tuvo un crecimiento bastante amplio para superar en esta oportunidad el 20% de los votos. ¿Cómo se puede tomar esa resolución que tomaron los habitantes fueguinos? Porque de esta manera prácticamente superó al resto de los candidatos, ni hablar de lo que fue justamente la pésima elección que hizo el senador Pablo Blanco allí, que solamente pudo conseguir un 5,8% de los votos, quedando cuarto y cómodo, en estas elecciones, ¿no? Sí, a ver, Melella sacó algo más del 51%, y después vinieron los votos en blanco de alrededor del 21%. Recién la fuerza política que se le opuso, que es el PRO, sacó el 10%, es decir, Melella sacó una diferencia de 40 puntos respecto del segundo. Yo creo que el voto en blanco tiene 3 explicaciones. Una, propia de Tierra del Fuego. Siempre el voto en blanco en Tierra del Fuego fue el doble que la media nacional. Si la media nacional es el 4, fue el 8 o el 10. Es un fenómeno fundamentalmente de Ushuaia, pero que se ha extendido esta vez a Río Grande, no así a Tolwyn, pero sí es un fenómeno
menos de la provincia. Y después yo creo que se dan dos cosas, una por la positiva y otra por la negativa. Por la positiva, la provincia está bien, y hay mucha gente que, bueno, como pensó que Melella ganaba, se despreocupó y no votar. Y la segunda, que es contradictoria con la primera, pero que se suman las tres, tiene que ver con la antipolítica. Mucha gente dijo, hay un predicamento de antipolítica, lamentablemente, a nivel nacional, sobre todo con los medios concentrados de la ciudad de Buenos Aires, que la política no sirve, que la política es esto, que la política es lo otro, que es la causante de todos los males, y mucha gente no fue a votar por eso. Yo tuve diálogos con algunos de los que me manifestaron que no iban a ir a votar. Me decían, no, a mí no me interesa. Y digo, pero que no te interesa el sistema democrático, no te interesa quién te gobierne, porque hace 4 años tenías una desocupación del 20% en Río Grande, y ahora tenés pleno empleo. Y eso no es porque tenés más ganas o menos ganas de trabajar, sino porque las políticas públicas generaron las condiciones necesarias a mejor y al empleo. Porque si las fábricas habían despedido al 50% de la gente y ahora tomaron al 50% que habían despedido, el que tiene un restaurante, un taller mecánico o un remiso, un taxi, va a tener trabajo porque la gente tiene trabajo. Bueno, cuesta discutir eso frente al predicamento de que todo está mal. Así que, es un fenómeno a tener en cuenta, que se mezcla lo que siempre pasa en Tierra del Fuego, que tiene un nivel alto respecto de la media del voto en blanco. En general está en el 8, en el 10%, cuando en el país está en el 3, en el 4 o en el 5. Pero esta vez fue tremendo. Melella saca el 51,5%, porque se cuentan los votos en blanco. Si fuera la elección nacional que no se cuentan los votos en blanco, estaría en el 65% de los votos. Pero ese 21% de voto en blanco, llama la atención, y me parece que hay que trabajar sobre él, que hay que explicarle a la gente, a la sociedad, al ciudadano, que no es lo mismo que te gobierne uno o que te gobierne otro, porque es el que va a generar las condiciones para que con tu esfuerzo te vaya bien. Nosotros ya vivimos épocas que con el esfuerzo de uno no alcanzaba. Bueno, me parece que hay que recordarlo y hay que combatir esa antipolítica. Correcto. Gustavo, le pregunto también porque otra de las novedades fue que la Cámpora se quedó con 13 de las intendencias de Ushuaia, por ejemplo, justamente en la capital. Es un tercer mandato de Walter Wouto. En Río Grande fue reelecto Martín Pérez y Harrington en Tolhuin. De esta manera también un fuerte componente, digamos, el kirchnerismo o la Cámpora en sí, ¿no? Sí, bueno, Harrington es más del PJ, pero fue un acuerdo ese es el gran acuerdo que hizo Melella. Hizo el acuerdo de los intendentes con Melella con los intendentes. La idea era, si estamos en el mismo proyecto, no nos podemos enfrentar, vamos todos juntos a la reelección. De hecho, era la lista 303, la misma lista de los 3 intendentes y la misma lista de Melella. Así que me parece que lo positivo fue que se pudo demostrar que, aunque después tenemos aspiraciones encontradas, porque en algún momento los intendentes van a querer ser gobernadores y nosotros vamos a querer recuperar alguna intendencia, acá quedaba claro que había que trabajar para la gente, que el trabajo en conjunto de intendentes y del gobernador se multiplicaba, y que la obra pública, el gobierno nacional hizo mucha obra pública. Melella lo reconoció en el triunfo, agradeció la obra pública del gobierno nacional, ruta. Melella acaba de construir el hospital de Tolhuin y amplió los 2 hospitales, el de Ushuaia y el de Río Grande. Sin el intendente no lo podés hacer, y con el intendente en contra o el gobernador en contra de los intendentes, se paralizan las obras. Entonces, el pueblo votó masivamente la reelección de los 3 intendentes, que son los de ellos de la Cámpora, y del gobernador de Forja, porque acordaron trabajar en conjunto, y eso creo que es un buen ejemplo para el Frente de Todos, para todo el país, para la elección nacional que se viene. Gustavo, ¿qué tal? Martín Sánchez le saluda.
¿Qué tal, Martín? Sí, preguntarle justamente, bueno, a nivel nacional lo quiero llevar porque, bueno, también lo venimos consultando algunos referentes aquí en nuestra provincia del Chaco. ¿Cómo ven finalmente la participación de Cristina Elizabeth Fernández a esta, digamos, campaña proclamación que se va a realizar por último este 25 de mayo, cuando se pronuncien los 20 años justamente de asunción de Néstor Kirchner al poder? ¿Qué cree usted que puede pasar dentro, obviamente, de las filas del Frente de Todos? Si lo supiera, estaría jugando a la lotería porque ganaría la grande. A ver, nosotros tenemos una decisión política que es acompañar este proceso. Cristina es la última gran líder que tiene el Frente Nacional y Popular, llamémoslo kirchnerismo, peronismo más kirchnerismo, campo nacional y popular, frente a los grupos concentrados de la economía. Es decir, el intento de proscripción y el intento de asesinato van de la mano con sacar de la cancha a Cristina. De una manera brutal fue el intento de asesinato, de una manera judicial, que es la proscripción. ¿Por qué quieren sacar de la cancha a Cristina? Porque es el último escollo que tienen los grupos concentrados de la economía para aplicar un plan de ajuste feroz que va a dejar a la mitad de los argentinos. Sí, Gustavo. Nosotros queremos que Cristina sea la candidata. Sí, perdón. Sí, adelante. Hola. Sí, adelante. No, digo, desarrolle. todos queremos que Cristina sea la candidata o la gran ordenadora. No le podemos pedir más sacrificio, pero vamos a estar el 25 de mayo pidiéndole un último sacrificio. Si ella no es la gran candidata, ella es la gran ordenadora del espacio, es la única que puede ordenar el espacio. Entonces, ella sería la síntesis, y si no es ella, nos puede ayudar a lograr la síntesis entre un candidato a presidente, a vicepresidente, diputados, senadores. Necesitamos esa síntesis para no desangrarnos entre nosotros y llegar al 24 de junio con un acuerdo muy grande. Por eso digo, además hay que ser generosos. Milei ayer lo decía cuando hablaba, hay que dejar de lado las cuestiones personales y hay que pensar en el conjunto. Hay que pensar que del otro lado está el campo neoliberal conservador, que plantea un ajuste brutal a partir de Juntos por el Cambio y un delirio total a partir de Milei. Y cuando digo un delirio, es un nazi en términos políticos y ante lo que propone en términos económicos. El país podría llegar a estallar en 3 meses. Yo, que soy hincha independiente, duraría menos que Doman, y la verdad que uno no quiere eso para la Argentina, pretende una Argentina seria. Ahora, sabemos que Juntos por el Cambio lo que planea es un ajuste brutal, una devaluación brutal, que es lo que quieren los grandes grupos económicos, un ajuste de la economía, una pérdida del poder adquisitivo del salario y un futuro industrial muy discutible. Bueno, frente a las dificultades que tenemos, con una inflación enorme, del 8,4%, que está licuando el poder adquisitivo del salario, uno, como parte del gobierno, quiere que el gobierno tome medidas urgentes para recuperar el salario, digo, como por ejemplo una suma fija a todos los trabajadores, además de las paritarias, porque si no, con las paritarias claramente no alcanza, y además un ordenamiento político, porque sin ese ordenamiento político es imposible llevar adelante un ordenamiento económico, o es imposible llevar adelante cualquier otra cuestión. Correcto. Gustavo López, de Forja Nacional. A ustedes un gran abrazo. Un gran abrazo para ustedes.